Del último año de Peña, 2018, al último año del presidente López Obrador, 2024, la reducción de homicidios, 9%. Ahí están las masacres. Del último año, 2024, que el presidente López Obrador deja el gobierno el 30 de septiembre, nosotros entramos el 1 de octubre, al 31 de octubre del 2025, una reducción del 28%. Hay algo inquietante en las cifras de violencia en México. Algo que si lo observas con cuidado no termina de cuadrar. Como si los números tuvieran vida propia o como si alguien los hubiera acomodado para que parezcan menos terribles de lo que realmente son. Porque mientras el gobierno presume que los homicidios van a la baja, las madres buscadoras siguen encontrando fosas nuevas cada semana. Mientras en las conferencias se habla de resultados históricos, en las morgues se acumulan cuerpos sin identificar. Y mientras en los informes oficiales se celebran reducciones porcentuales, en la realidad hay miles de familias que siguen preguntando por alguien que nunca volvió a casa. México está viviendo una paradoja incómoda. Bajan los homicidios, por lo menos en las estadísticas, pero suben los números de desaparecidos. Y eso obliga a hacer una pregunta peligrosa, prohibida. ¿Estamos frente a una reducción real de la violencia o frente a un cambio en la forma de registrarla? ¿Hay alguien que debajo de la mesa está maquillando los números? Porque si no hay cuerpo, no hay homicidio, pero sí puede haber desaparición. Y si un expediente se pierde, o si un caso se reclasifica, o si un censo se depura, hay miles de nombres que están siendo desclasificados. Entonces las estadísticas bajan, aunque la tragedia siga ahí. En diciembre de 2023, el gobierno presentó un nuevo censo de desaparecidos. Y de pronto, como arte de magia, el país pasó de tener cierta cantidad de desaparecidos a registrar una distinta. Miles de personas dejaron de existir, pero solo en el papel. Organismos internacionales, colectivos y expertos lo dejaron claro. Eso es una depuración. Eso es maquillaje. Y cuando se maquillan los datos de desaparecidos, inevitablemente se maquillan también los datos de homicidios, porque un país donde miles de cuerpos no se encuentran, miles de casos se reclasifican y miles de informes se diluyen. Es un país donde la cifra oficial de muertos puede ser mucho más baja que la cifra real, o tal vez mucho más alta. Así que en este episodio vamos a hacer lo que casi nadie quiere hacer. Mirar detrás de los números, ver qué pasa cuando una estadística baja o sube, pero la violencia no. Y preguntarnos sin miedo, ¿cuánto de la seguridad que presume este gobierno es real? ¿Y cuánto es simplemente una muy buena edición de Excel? El sexenio de López Obrador arrancó en 2018, con México en su punto más alto de homicidios. Ese año, INEGI registraba unos cuantos 35,964, una tasa cercana a 29 por cada 100,000 habitantes, uno de los niveles más altos del mundo. Entre 2019 y 2021, México se estanca en esa meseta de terror. Tasas de 28, 29 por cada 100,000 habitantes, llegando a más de 34,000 homicidios al año. 3 años donde no sube, pero tampoco baja. Un país condenado a la violencia como si fuera parte del clima normal de nuestra sociedad. En 2022 parece haber luz. Bajamos de 32,223 a 31,062. Un éxito, dijo el gobierno. Pero ignoramos dos cosas. Uno, seguíamos entre los países más violentos del planeta. Y dos, la violencia realmente no desapareció, solo cambió la forma de contarla.
En 2024, el último año de AMLO, la racha se rompe y se reportan 33.241 casos de homicidio. La pendiente vuelve otra vez hacia arriba. En 2025, ya con Sheinbaum, surge el discurso triunfal. Bajamos casi un 20%. Es verdad, los primeros 9 meses muestran una disminución muy importante, pero la pregunta no es si baja la cifra, sino qué está pasando detrás de esa cifra. Mientras los homicidios subían, bajaban o se estabilizaban, otro número nunca dejó de subir: las desapariciones. En mayo del 2022, México rompe un límite histórico: más de 100,000 personas desaparecidas. Para finales de 2023 ya son 114,000. Para 2024 siguen llegando miles y miles de reportes nuevos. Para 2025, organismos ciudadanos calculan más de 130,000 personas desaparecidos. Esto significa que mientras los homicidios se mueven entre 30 y 36,000 al año, las desapariciones aportan entre 8 y 12,000 casos nuevos cada año. Es decir, por cada 3 o 4 hay una desaparición. Y lo más grave es que desaparecidos no significa solamente gente perdida. Significan cuerpos que no aparecen, familias que excavan, familias que buscan, familias que encuentran a sus seres queridos, restos sin identificar. Fosas clandestinas que se multiplican como hongos. En México, desaparecer a alguien es, para muchos grupos criminales, más barato, más fácil y más seguro que matarlos a plena luz del día. La guerra de los números. Esta es la parte del guión donde la realidad se convierte cruda. En diciembre del 2023, el gobierno federal presenta un nuevo censo de desaparecidos. Según este censo, de 111,000 desaparecidos, solo 12,000 serían realmente casos vigentes. Las víctimas, la ONU, Amnistía Internacional y colectivos gritan lo obvio: no se puede reclasificar a un desaparecido solo porque no encontraste los expedientes, porque un familiar cambió de domicilio o porque el Estado perdió la carpeta. Lo que no se puede encontrar no deja de existir. Pero en el papel, la cifra disminuye, la estadística cambia, los números son distintos. Ese censo provoca algo que ningún gobierno quiere admitir públicamente: la sospecha de que la baja en homicidios está acompañada de un aumento en los métodos, no en los cuerpos, no en la tasa oficial, sino en la forma de contarlos. La estadística oficial, por supuesto, bajó. La realidad, tal vez no tanto. Para entender por qué pasa esto, hay que recordar un dato brutal. En México, 9 de cada 10 homicidios quedan impunes. Eso significa que les sale gratis. Pero desaparecer a alguien sale todavía más barato. No hay cuerpo, no hay escena del crimen, no hay investigación. Miles de restos humanos sin identificar, fosas clandestinas en aumento, estados donde el crimen controla la policía y un Estado que muchas veces prefiere negar cifras antes de enfrentarlas. El resultado es una violencia que se transforma, no que se elimina. Y cuando digo que se transforma, es solamente en las cifras, en el papel, en la vil estadística. Menos cadáveres registrados, pero más familias buscando en cerros, barrancos y desiertos. Menos homicidios en las estadísticas, pero más desapariciones que se acumulan desde hace décadas. Si juntamos todo, los homicidios bajan ligeramente entre 2021 y 2023, rebotan en 2024, caen de nuevo en 2025. Las desapariciones no. Suben, suben y suben sin pausa, rebasando 130,000. El censo intenta maquillar la tragedia y la impunidad permite que la violencia cambie de ecosistema. México no es un país que mata menos, es un país que cuenta distinto. Y mientras el discurso celebra bajadas porcentuales, las familias siguen marchando con fotos, con palas, con esperanza y con mucha rabia. Esto no es un episodio para deprimirse o para estar en contra de un sistema político o de un gobierno. Es un episodio para abrir los ojos, para entender que en México la seguridad no se mide solo por cuántos mueren, sino por cuántos desaparecen sin dejar rastro. Si te gustó este episodio, compártelo. La información es poder, pero aquí también es memoria. Nos escuchamos en la próxima cápsula de Intento 203, donde seguimos haciendo
lo que el país más necesita: preguntar, donde otros prefieren callar o aplaudir a un gobierno que no sabe contar los muertos.